Vamos, base, no me troles. Perfecto. Hola aventureros, bienvenidos a mi canal. Yo soy Reinhardt. El día de hoy estamos en un video de esos también de plan random. Es el segundo video en plan random que grabo el día de hoy. Y bueno, el día de hoy el tema que voy a discutir es un tema que más o menos trajo una sorpresa para mucha gente, y es el tercer cambio de clase confirmado de Ellsworth. Recuerden que en un pasado yo hice un video basándome en lo que viene siendo los cambios de clase, poniendo de referencia a Rose, porque Rose tiene 4 cambios de clase y eso es algo, y mucha gente me dijo en ese video de que no era posible, que Rose fue un personaje hecho de colaboración, que no van a poner un personaje, que no van a poner otro cambio de clase, y hubo gente que me dijo lo contrario, o sea, que le hubiera gustado que hicieran más o menos que el cuarto cambio de clase tuvieran algunas novedades y tuviera más o menos unos cuantos diseños o mejoras en particular. Pero ahora el tiempo me ha dado la razón y han hecho un tercer cambio de clase a todos los personajes Ellsworth. Eso me imagino que también aplicaría a Rose, pero bueno, eso da un poquito más que hablar más o menos del futuro cuarto cambio de clase, pero eso lo dejaré para un video aparte. Así que vamos a lo que yo opino en particular de el tercer cambio de clase ya confirmado de Ellsworth. A ver, ¿cómo ponemos en referencia a eso? El tercer cambio de clase de Ellsworth quiere decir que ha pasado ya una anomalía. Para ponerse en términos específicos, Ellsworth y sus amigos iniciaron su viaje más o menos para buscar lo que viene siendo el cristal del Eldin, que originalmente había sido robado de lo que viene siendo de la villa de Ruben. Consiguen el cristal del Eldin, empiezan a buscar a las sacerdotisas y actualmente consiguen llegar hasta la dama del El y quieren evitar más o menos una visión que posteriormente se va a hacer realidad. Esto no es un spoiler, es solamente un mini resumen de más o menos cómo se basa eso de la cronología de Ellsworth. Pero vamos a ponernos en materia más o menos del tercer cambio de clase. El tercer cambio de clase se implica más o menos la evolución más del personaje después de haber alcanzado cierta meta o logro en particular. Por ejemplo, pongamos el caso de Ellsworth, el Lord Naito. Ellsworth Lord Naito es más o menos una representación de lo que viene siendo el intento de superar o al menos alcanzar el nivel de fuerza de Elysis. O sea, Ellsworth quiere por lo menos igualar a su hermana, que actualmente podría decirse que es uno de los personajes más fuertes en el propio Ellsworth. O sea, en el término de fuerza, Elysis es lo que viene siendo igual a Ellsworth, pero con el doble de fuerza, pero, o sea, y con mejor habilidad. Hay que dejar en claro eso. El tercer cambio de clase del Lord Naito es que Ellsworth finalmente ha conseguido más o menos hacerse lo suficientemente fuerte que podría decirse que o igualó a Elysis o por ejemplo le rebasó en poder. Esto es más o menos como si fuera que Ellsworth ya viene siendo un adulto ya como de 25 o al menos 24 años de edad. Es un término de referencia en caso de el futuro tercer cambio de clase que se puede tomar de referencia. ¿Y qué pasaría en el caso de la persona número 2, o sea, Aisha? ¿Qué pasaría en el caso de Aisha? Según recuerden, para los que no conozcan, Aisha originalmente estaba acompañando a Ellsworth y sus amigos para buscar más o menos un objeto en concreto, el cual supuestamente le ha despojado de sus poderes. O sea, que Aisha no está peleando al 100% de su poder. De hecho, ni siquiera han especificado qué tan grande es el poder de Aisha. O sea, que ni siquiera se sabe cómo sería Aisha en realidad utilizando el 100% de su poder. Así que en teoría podría decirse que el caso de Aisha es todo un misterio. Si está usando un 5, un 10 o al menos de la mitad del poder real que ella posee. Así que el cambio de clase más o menos adulta sería que Aisha finalmente consiguió
más o menos recuperar una parte de ese poder que ha perdido, o incluso ganar más poder, o recuperar el poder e incrementarse más con el poder que ella ya posee. Es un término de referencia. El término de edad lo diría entre unos, si tiene por lo menos 19 años, diría que unos 24, o para más alto, 26 años de edad. Se lo pongo de referencia. El caso más o menos entre... El caso de Raven ya ahí es un pequeño punto un poco más inciso. Eso. No, seguro me dirán, ¿por qué me salté a Rena? Porque recuerden, los elfos son seres milenarios. O sea, los elfos difícilmente se nota un cambio en ellos. Por lo tanto, en términos de edad, técnicamente Rena no sufriría ningún cambio. Eso es lo que yo le puedo asegurar. Por lo tanto, al ser un personaje que más o menos no se sabe la edad real, lo único que podría decir sería que el único cambio que sufriría Reina sería que aprendería mejores skills y bueno, más control del que ya posee de su habilidad. El cambio de Raven sí podría decir yo que es un poquito más, un poco impredecible, ya que recuerden que Raven tiene, por un lado es humano y por el otro lado posee un brazo Nazoth. En los tres cambios de clase, Raven toma tres caminos diferentes. Por ejemplo, en el primer lado de clase del Raven decide enfocarse más en su habilidad por la espada. En el lado Nazoth, técnicamente Raven consigue hacerse más fuerte controlando el poder de su propio brazo Nazoth. Y el efecto que tuvo es más o menos que el cambio en una parte de su cabello, pasando de ser cosa blanco, pasando de ser pasando de ser negro a un chin blanco. Posiblemente para este nuevo tercer cambio de clase veamos como que a Raven le crece un poquito más el cabello en el cambio de clase número 2, y en el de maestro de espada diría yo que Raven tendría el cabello un poquito más largo y mucha más habilidad en la espada. O sea, el caso también de lo que viene siendo Id me lo saltaré, porque el caso de Id, igual que Rena, pasa lo mismo que con Id. O sea, al ser un personaje de edad, al no tener edad específica y ser, para ser exacto, un robot, no se podría dar el veredicto de que ha crecido realmente. O sea, sería más o menos que para crecer tendrían que estar actualizándola, poniéndola como si fuera una versión adulta. O sea, que eso no es como quien dice realmente una evolución o un cambio. Así que en teoría por eso me voy a saltar tanto a Rena como a Id. Pero el caso de Shun sí podría decir yo que en él sí se notaría muchísimo el cambio, ya que Shun, más o menos en su versión por lo menos adulta, yo puedo asumir que Shun ya se mostraría más o menos que ha por lo menos intentado llegar a ser igual de poderoso que fue lo que viene siendo su padre, ya que ahorita los demonios siguen más o menos haciendo de las suyas, y si Shun por lo menos consiguió igualar un tercio de la parte de la fuerza de su padre, podría decirse que en su versión adulta ya sería más o menos un poquito igual de fuerte de lo que fue su padre. Es un término de referencia más o menos en el caso de Shun. En el caso de Ara, y de paso cuento el caso de Lesis. En el caso de Ara yo diría que más o menos su evolución puede variar de dos cosas: entre haberse hecho más grande en términos adultos y también el haber incrementado más el poder más o menos de su sincronización con lo que viene siendo el espíritu guardián con forma de zorro que está más o menos en la horquilla que lleva en la cabeza. Así que en teoría la evolución puede ser entre su habilidad espiritual y su su fuerza más o menos con
su propia apariencia. Y en el caso de Leslie, más o menos al ver el término de dedicación de Elseworld, obviamente Leslie no se quedaría atrás. Por lo menos se sorprendería más o menos del crecimiento de Elseworld con la espada, pero seguiría siendo más o menos igual de fuerte y rota de como era. Por último, no menos importante, Atto. ¿Qué tipo de evolución tendría Atto? Este sería el más problemático, ya que como saben, Atto tiene planes, pero planes malignos con lo que viene siendo ahí, porque Atto quiere en realidad conseguir el código Go de It, o sea que en teoría, más o menos, él solamente acompaña a Elsewhere y sus amigos es para estar cerca de It y obtener la información de ella, o sea que en teoría si Atto consiguiera en su versión adulta todavía no ha conseguido la información de It, sería más o menos en uno de sus cambios de clase. Y el otro, más o menos, ya lo habría conseguido y hubiera conseguido hacer que sus dinamos crecieran a la forma más peligrosa que pudiera hacer. Así que no puedo garantizar más o menos el tipo de que Atto va a ser y que el chico bueno que va a ayudar a todos, porque Atto no muestra ni tiene ese pensamiento en su mente. Ahora quedan 3 personajes que nombrar, que son las bueno, como iba diciendo, las menciones especiales. ¿Qué pasaría en el caso de Luciel? Lo que viene siendo la propia Rose y, claro, Ace. Primero empecemos con Luciel. Luciel originalmente, para que se hagan una idea de él, Luciel originalmente era un humano común y corriente como cualquier otro humano que se volvió, que era miembro de una brigada, pero entonces en una ocasión protegiendo a lo que viene siendo a Lu, murió Lu para salvarlo más o menos hizo un pacto con él, haciendo que él se convirtiera en el sirviente de Lu. Así surgió el dúo de Luciel. Técnicamente Lu es una demonio y los demonios tienen más o menos un parecido en un término diferente a lo que viene siendo a los elfos. Y digo un parecido en términos diferentes es porque su propia evolución no se nota tanto, o sea, sí es cierto que Lu parece una niña en teoría, pero en realidad Lu es más grande. Pero si supongamos que en un caso hipotético Lu creciera más o menos en el tercer cambio de clase, veríamos más o menos una Lu, por lo menos de, si tiene la apariencia de una niña de 12 años, por lo menos unos 18, 19 años. Pero no creo tanto que pueda pasar eso. Porque si decimos que el tercer cambio de clase de Lu tiene una transformación en la cual se ve Lu en versión adulta y Ciel como un espectro. Es un poco dudoso eso de en qué podría mostrarse el cambio. Además, en el caso de Luciel, hay que dejar en claro que el cambio de clase de Luciel sería el cambio entre los dos personajes, o sea que el primer cambio de clase es para uno y el segundo cambio de clase sería para otro. Por lo tanto, el caso de Luciel es una duda bastante complicado. Por ejemplo, si hicieran un tercer cambio de clase para Luciel, tendrían que tomar en cuenta de que o el cambio de clase es para Lu o el cambio de clase es para Ciel, porque nunca se ha hecho ese planteamiento de hacer el cambio de clase para los dos. Así que en teoría en ese caso es un pequeño problema técnico que tienen que pensar en el caso de Ciel. Pero el caso de Rose, esto sí es una total innovación, porque hacer un tercer rama de trabajo para todos los personajes, incluyendo la propia Rose, sería más o menos un nuevo diseño del boceto original, ya que para los que no sepan, Rose es un personaje que se planteó como una colaboración entre el juego en donde sale oficialmente ella y el propio Elsewhere. Pero entonces, si hacen un tercer cambio de clase exclusivo de Elsewhere para Rose,
ahí sí es una total, este es un nuevo cambio, o sea, ya no es de el cambio de clase, ya no sería de lo que viene siendo el juego Go, del cual se hizo colaboración con Elsewhere. Por lo tanto, en teoría, el cambio de clase, en particular de cosa de Rose, sería totalmente una nueva adquisición única de Elsewhere para la propia Rose, o sea, no para alguien más. Y finalmente el último personaje, Ainz. Ainz. ¿Qué puedo decir yo de este personaje? Este personaje fue hecho más o menos basándose en lo que viene siendo el deseo de la dama del él, para más o menos los que intentar más o menos prevenir los sucesos que ocurrirían en un futuro distante en el que lo había enviado originalmente a Ainz. Que Ainz termina más o menos con Elsewhere y sus amigos es por motivos de querer más o menos evitar el peor de los escenarios. Y más o menos en determinada condición, Ainz tiene un enlace, pero no un enlace de esos de los buenos, sino más o menos un enlace con el protagonista Elsewhere. O sea, en uno de los especiales que tiraron en la versión de anime, hicieron que acaban de probar que por la interrupción de Ainz en la línea del espacio-tiempo continuo, Ainz no puede más o menos permanecer con vida, porque técnicamente él ha intervenido en lo que viene siendo la cronología de la historia. Por lo tanto, si Elsewhere muere, él también morirá con él. Por lo tanto, en particular, diría que el tercer cambio de clase de Ainz se varía más o menos de acuerdo al equilibrio, al desarrollo de por sí del propio Elsewhere. O sea que si Elsewhere crece en habilidades, técnicamente Ainz tendría que crecer sus propias habilidades para cumplir la misión que se le ha encomendado y desaparecer como es que él quiere. Pero bueno, este ha sido más o menos mi resumen y análisis de todos los futuros y posibles cambios de clase para todos los personajes. Tengan en cuenta que esta es más o menos una teoría, no es una verdad absoluta, solamente estoy dando ideas de lo que puede ser este cambio de clase. Este video sí lo tengo que editar, ya que por sí, en hablar tanto de lo que viene siendo el término de la evolución del personaje, de cada uno de los personajes, y qué sorpresa podría darnos este tercer cambio de clase, me dio más o menos mucho de qué hablar, así que al final un video más o menos de este tipo de calibre requería más o menos un poco de mi habla en particular. Además, porque el video que yo tuve de el hipotético cuarto cambio de clase fue uno de los videos que más me lo tomé pensando en todo, en lo que viene siendo futuros cambios y actualizaciones que podrían beneficiar a Elsewhere. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. No sé si Game va a ver este video, en plan mi opinión personal, pero sin más que decir, espero que les haya gustado. Yo he sido Reinhardt y nos vemos en la próxima aventura. Chao, chao aventureros.